Quieres saber qué hacer cuando alguien se aleja de ti, pero no solo para proteger tu dignidad, sino para recuperar tu centro, tu presencia, tu valor interior, al punto de que esa misma persona que hoy se distancia, termine volviendo la mirada, reconociendo lo que dejaba atrás. Porque en este mensaje no vas a encontrar reproches ni lamentos, sino algo mucho más poderoso. Una guía real para que transformes ese vacío en fuerza, esa ausencia en claridad, y esa decepción en tu impulso para reconstruirte. Aquí vas a descubrir cómo caminar con la cabeza en alto, incluso cuando otros deciden desaparecer. Vas a comprender por qué el silencio no es tu enemigo, sino tu maestro, y cómo, al dejar de correr detrás de quien se aleja, terminas por convertirte en alguien que nadie más se atreve a ignorar. Lo que quiero ofrecerte no es un consuelo pasajero, sino una nueva forma de responder, de mirar hacia adentro, de recuperar esa parte de ti que quizá entregaste demasiado rápido. Y si estás dispuesto a cambiar cómo reaccionas cuando alguien te da la espalda, quiero que escribas justo ahora, en los comentarios, 3 simples palabras que marcarán un antes y un después. Yo elijo valor. Porque ese es el principio de todo. Después, haz clic en me gusta si esta reflexión resuena contigo. Suscríbete a este canal para recibir más herramientas que edifiquen tu carácter. Y lo más importante, quédate hasta el final, porque lo que escucharás al cierre puede cambiar por completo la forma en que interpretas lo que estás viviendo hoy. Ahora sí, pasemos a la primera gran clave, la que lo transforma todo desde el momento en que aprendes a estar en paz con lo que más suele doler: el silencio. 1. Comprende el valor del silencio. Usa la pausa para volverte más fuerte. Cuando alguien deja de responder tus mensajes, evita cruzar caminos contigo o simplemente se esfuma de tu rutina sin previo aviso, lo natural es sentir un hueco incómodo en el pecho. Una especie de urgencia por hacer algo, por resolver, por correr detrás. Es ese impulso humano que nos hace creer que el silencio de los demás es una alarma que debemos apagar inmediatamente. Pero aquí viene la pregunta que yo mismo me tuve que hacer una vez, y que ahora te la hago a ti. La última vez que estuviste en completo silencio, ¿escuchaste lo que tu corazón realmente decía? Porque tal vez en ese instante, en lugar de correr, lo que más necesitabas era detenerte. Lo que parecía una ofensa era en realidad una oportunidad disfrazada. Lo que creías abandono era quizás un regalo que te invitaba a volver a ti. Verás, el silencio no es siempre un castigo. A veces es un llamado. Es una invitación a mirar hacia adentro, a reconectar con esa parte de ti que has descuidado tratando de agradar, de complacer, de no perder a nadie. Porque en el ruido constante de la vida diaria, entre mensajes, redes, conversaciones, compromisos, terminamos olvidando que dentro de nosotros también vive una voz, y esa voz solo se deja escuchar cuando todo lo demás se calla. El silencio puede doler, claro que sí, pero también puede sanar, puede incomodar, pero también puede revelar. Cuando alguien te ignora, no siempre es porque ya no vales. A veces es porque esa persona también está perdida, está lidiando con sus propios vacíos, o simplemente no sabe cómo acercarse sin hacer daño. Pero nada de eso define quién eres tú. Por eso, en lugar de llenar el silencio con suposiciones, con pensamientos que te hacen sentir menos, con ideas de que algo hiciste mal o de que no eres suficiente, intenta algo diferente. Llénalo con propósito. Haz del silencio tu entrenamiento, tu pausa estratégica, tu espacio sagrado. ¿Y cómo se hace eso? Empieza por tomar esos minutos de ausencia y convertirlos en momentos de observación. Obsérvate. ¿Qué sientes realmente? ¿Cuáles son las voces que te hablan cuando ya nadie más lo hace? ¿Son voces que te elevan o que te hunden?
Esa es una información valiosa. Ahí es donde comienza la transformación. Porque quien aprende a estar bien en el silencio es invencible cuando todo lo demás se derrumba. Yo aprendí que no tenía que reaccionar cada vez que alguien se alejaba, que no debía correr cada vez que sentía una distancia, que, muchas veces, el mejor movimiento es quedarte quieto y fortalecerte desde ahí. Entonces, la próxima vez que te encuentres en medio de esa pausa incómoda, no llenes el espacio con dudas. Llénalo con decisiones. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy que me acerque a la persona que quiero ser, incluso si nadie más me acompaña? ¿Qué puedo construir en este tiempo que haga que yo mismo me respete más, sin necesitar validación externa? Porque cuando tú te conviertes en una persona que se sostiene sola en el silencio, que se edifica en medio del vacío, que se reconstruye sin aplausos, esa presencia se nota, se siente. Y lo más sorprendente es que las personas que antes te ignoraban comienzan, poco a poco, a voltear la mirada, no porque los hayas obligado, sino porque ahora brillan con una luz que no depende de nadie. No necesitas explicar tu silencio. No necesitas justificar tu calma. Solo necesitas hacer que cada segundo de ese espacio hable de tu preparación, de tu integridad, de tu resiliencia. De ahora en adelante, haz del silencio tu aliado, no tu enemigo. Cada vez que alguien se aleje, respira hondo y recuerda, esto no es un rechazo, es una pausa. Y en esa pausa, me voy a hacer más fuerte. Porque si alguien decide callar, yo no voy a responder con ruido, sino con evolución. No con desesperación, sino con dirección. No con preguntas sin respuesta, sino con la certeza de que, mientras otros dudan, yo sigo creciendo. 2. Refuerza tu autoestima. Tu valor. No está en manos de nadie. Cuando alguien se aleja sin explicación, cuando notas que ya no te buscan, que tus mensajes quedan en visto o simplemente ya no hay interés, lo primero que suele brotar no es el enojo, sino la duda. Y esa duda, si no la detenemos a tiempo, se convierte en un veneno que ataca directamente a tu valor. ¿Qué hice mal? ¿Será que no soy suficiente? Tal vez si me hubiera esforzado más. Y ahí estás, tú, una persona que ha caminado tanto, que ha superado tantas cosas, dejándose reducir a la opinión o comportamiento de alguien que ni siquiera tuvo el coraje de ser claro. Permíteme decirte algo con total franqueza. Tu valor no se mide por la atención que recibes. No se devalúa porque alguien no te eligió. Y, definitivamente, no se destruye por una ausencia. Tu valor está en ti. En lo que haces cada día por ser mejor, en la forma en que te levantas cuando todo parece estar en tu contra, en las pequeñas decisiones que tomas aunque nadie las aplauda. Imagina esto, un diamante cubierto de tierra. ¿Deja de ser valioso solo porque alguien no lo ve? ¿Pierde su esencia porque ahora parece una simple piedra? No, sigue siendo un diamante. Su valor no cambia por las circunstancias externas. Solo necesita que alguien lo limpie. O mejor aún, que él mismo comience a brillar desde adentro. Así eres tú. Puede que ahora sientas que te han opacado, pero dentro de ti sigue habiendo fuerza, belleza, dignidad. Y si no lo recuerdas tú, ¿quién lo hará? Las personas exitosas, las personas que hoy admiras, no llegaron donde están porque nunca fueron ignoradas. Muchos de ellos fueron pasados por alto, minimizados, subestimados. Pero decidieron una cosa, no dejar que ese trato definiera quiénes eran. Lo que hicieron fue mirarse al espejo y decir, tal vez hoy nadie lo nota, pero yo sé lo que valgo y seguiré demostrándolo. Eso es lo que tú puedes hacer hoy. Comienza con algo simple pero poderoso. Escribe en una hoja 5 cosas que hiciste bien en los últimos 6 meses. No importa si son grandes o pequeñas. Quizá lograste ser constante con el ejercicio.
Tal vez ayudaste a un amigo sin esperar nada. O simplemente tomaste una decisión difícil pero necesaria. Léelas una por una. Míralas como pruebas de que no necesitas que alguien te diga que eres valioso. Tú ya lo estás demostrando cada día, paso a paso. Y si esas pruebas aún no te parecen suficientes, entonces conviértelas en metas. Hoy haré algo por mí. Así de simple. Algo que te haga sentir orgulloso, no para mostrarle al mundo, sino para recordar a tu alma que sigue siendo tú. La autoestima no es un escudo que se compra. Es un muro que se construye, ladrillo por ladrillo, con actos de amor propio. Y ese muro es el que te mantiene en pie cuando otros intentan derrumbarte con su indiferencia. Porque te digo esto con convicción. Cuando tú estás lleno por dentro, el silencio de los demás ya no te vacía. Cuando tú estás claro de quién eres, el rechazo de alguien más ya no te confunde. Y cuando tú decides que nadie tiene el poder de quitarte el respeto por ti mismo, entonces has ganado. No frente a ellos, sino frente a ti. Así que hoy, en medio del silencio, en medio de la distancia, haz una elección distinta. En lugar de preguntarte por qué se alejaron, pregúntate, ¿qué tan cerca estoy de la mejor versión de mí mismo? Y si la respuesta aún no te convence, no es motivo de tristeza, sino de dirección. Porque mientras muchos se pierden buscando aprobación, tú puedes construir una autoestima tan firme que incluso en la tormenta sabrás quién eres. 3. Redefine tu valor. No permitas que la mirada ajena dibuje tu retrato. Hay momentos en los que basta con que alguien deje de mostrar interés durante unos días para que empieces a cuestionarte cosas que jamás debiste poner en duda. Te preguntas si hiciste algo mal, si cambiaste sin darte cuenta, si perdiste esa chispa que antes parecía mantener la conexión viva. Pero detrás de cada una de esas preguntas se esconde un error silencioso. Creer que el reflejo que los demás te devuelven es el único espejo válido para reconocerte. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces has moldeado tu conducta, tus palabras, incluso tu imagen, solo para encajar en las expectativas de alguien más? Y lo más grave no es que lo hayas hecho, sino que tal vez ni siquiera lo notaste. El problema no es que te afecte lo que otro piense. Lo profundo, lo que realmente puede hacerte perder el rumbo, es olvidar que tú eres quien decide quién eres. Tu identidad no puede depender de la atención o la ausencia de alguien. Porque cuando eso sucede, te conviertes en rehén emocional. Un rehén que cada día espera migajas de validación para sentirse entero. ¿De verdad estás dispuesto a vivir así? Yo te propongo algo más audaz. Recupérate. Reconstruye tu definición personal. Y hazlo lejos del juicio de los demás. Hazlo como un acto de soberanía, no de reacción. Porque hay una diferencia inmensa entre adaptarte por miedo a no ser querido y evolucionar por amor a quien estás destinado a ser. Hoy quiero invitarte a escribir 3 declaraciones esenciales. No las publiques, no las compartas. Escríbelas para ti, como si fueran tu ancla en medio de la tormenta. Primera, ¿quién eres más allá de los roles, los títulos, las relaciones? Segunda, ¿qué es lo que realmente te mueve? No lo que esperan de ti, sino lo que de verdad te inspira a levantarte. Y tercera, ¿qué límites decides no volver a cruzar, sin importar quién se quede o quién se vaya? Estas afirmaciones no son frases de motivación. Son cimientos. Son recordatorios firmes de que tu esencia no necesita testigos para tener valor. Cuando las tengas escritas, léelas en voz alta. Escucha la fuerza que hay en tus propias palabras. Ahí empieza la reconexión, porque cuando tú eres quien narra tu historia, ya no dependes del aplauso para sentirte completo. No eres una consecuencia del interés de otros. Eres una construcción consciente que avanza con intención, incluso en la sombra. Y lo curioso es que, cuando dejas de perseguir ser aceptado,
algo cambia en tu mirada, en tu postura, en tu forma de andar. Dejas de pedir permiso para existir. Y entonces, sin buscarlo, comienzas a atraer desde otro lugar. No desde la necesidad, sino desde la autenticidad. Redefinirte no significa olvidar lo que viviste. Significa elegir qué parte de todo eso vas a conservar como verdad. Porque lo que otros dijeron de ti puede haber sido una percepción, pero jamás será una sentencia. Ellos no vivieron tus batallas. No conocen tus desvelos. No estuvieron presentes cuando decidiste seguir adelante mientras todo se te venía abajo. Así que no pueden, bajo ningún argumento, ser quienes escriban tu identidad. Tú decides cómo quieres ser recordado. Tú defines qué versión de ti merece el esfuerzo de cada nuevo día. Tú decides si tu historia será la de alguien que se desdibujó por miedo al rechazo, o la de alguien que, aún en silencio, supo sostenerse con dignidad. Y si algún día sientes que flaqueas, vuelve a leer esas 3 declaraciones. Porque ahí no está lo que fuiste para otros, sino lo que eres para ti. Y eso, créeme, siempre será más valioso que cualquier validación momentánea. 4. El arte de tomar distancia. Quien sabe alejarse, conserva su valor. Hay un error sutil que cometemos sin darnos cuenta cuando sentimos que alguien se enfría. Intentar compensar con presencia lo que se pierde en conexión. Respondemos a la indiferencia con insistencia. Como si multiplicar los mensajes o buscar excusas para estar cerca pudiera reparar una relación que ya está resquebrajada. Pero cuanto más insistes, más evidente se vuelve tu disponibilidad. Y la disponibilidad incondicional, cuando no es recíproca, termina restando valor. Piénsalo. ¿Cuántas veces escribiste 3 veces seguidas sin recibir respuesta? ¿Cuántas veces sentiste que eras tú quien sostenía la conversación, la atención, el vínculo? Ese desequilibrio no es cariño, es desgaste. Es exponerse sin medida y esperar que alguien valore lo que tú ya pusiste en bandeja. Por eso hoy quiero invitarte a mirar la distancia desde otro ángulo. No como una retirada, sino como una estrategia. No como un acto de frialdad, sino de conciencia. Porque hay algo profundamente digno en saber retirarse a tiempo. No desde el orgullo, sino desde la claridad. La claridad de que tu presencia debe ser un regalo, no una obligación. Que tu energía no está para ser malgastada, sino para ser honrada. Imagínate como el mar. Cuando está cerca, refresca, acompaña, reconforta. Pero si se desborda, inunda, agobia, destruye, tú decides en qué medida te entregas. Y esa decisión lo cambia todo. Cuando tú aprendes a espaciar tus respuestas, a dejar que el otro también dé el paso, a detener el impulso de correr cada vez que notas distancia, ocurre algo poderoso. Te vuelves menos predecible. Y lo que no es predecible, se vuelve intrigante. Lo que no es obvio, se valora más. No necesitas desaparecer para generar respeto, pero sí necesitas cuidar la frecuencia de tu entrega. Porque cuando estás siempre disponible, tu presencia se vuelve paisaje. En cambio, cuando sabes dosificar, creas impacto. La distancia no es ausencia, es elegancia emocional. Es decir, estoy aquí, pero no de cualquier manera. Estoy aquí, pero no a cualquier precio. Esa es la diferencia entre quien se rebaja por miedo a perder y quien se sostiene por amor propio. Si notas que tu presencia ya no se percibe como valiosa, no eleves el volumen. Reduce la intensidad. Haz que tu falta se note no por venganza, sino por coherencia. Porque si das todo el tiempo, terminas siendo invisible. Pero si das con intención, con pausa, con medida, te vuelves inolvidable. Mañana mismo, antes de escribir, antes de llamar, antes de justificar tu impulso de acercarte, pregúntate: ¿estoy agregando valor o estoy buscando aprobación?
Si la respuesta no es clara, espera. Espera no por manipular, sino por preservar. Porque quien sabe marcar límites con sutileza, inspira respeto sin levantar la voz. Y lo mejor de todo es que esa distancia no te vacía, te afina, no te enfría, te ordena. Y en ese orden, tú recuperas algo que habías empezado a perder. Tu centro. Retirarte a tiempo no es perder. Es tener la valentía de poner en pausa una entrega que ya no es justa. Y, muchas veces, cuando tú das ese paso atrás, ocurre lo inesperado. El otro, que pensaba que siempre estarías, se detiene. Mira. Y entiende, tal vez por primera vez, que tu presencia no era garantía. Era privilegio. 5. Evita la desesperación. El silencio. No es derrota, es preparación. Cuando el vínculo se enfría, cuando los días pasan sin un mensaje, sin una señal, sin una explicación, la mente comienza a llenarse de escenarios que no paran de girar. Algunos se desesperan y empiezan a escribir compulsivamente. Otros buscan formas indirectas de provocar una reacción. Y muchos terminan cayendo en una especie de espiral de urgencia que no hace más que desgastar la dignidad. Pero hoy quiero proponerte otro camino. Uno que no responde con ansiedad, sino con presencia. Porque la verdadera fortaleza no se mide por cuán rápido intentas recuperar lo perdido, sino por cuán sereno eres mientras todo parece tambalearse. He visto a personas destruir su imagen solo por no tolerar la espera. Quienes escriben una y otra vez, quienes revisan en línea a cada rato, quienes interpretan cada gesto como prueba de rechazo. Y lo que más me duele no es que se duelan, sino que no se den cuenta de que ese comportamiento no les devuelve nada, solo los reduce. La desesperación es como nadar contra la corriente cuando ya no tienes aire. No te acerca a la orilla, te hunde. Porque mientras más te agitas, más te agotas. En cambio, quien sabe flotar, quien sabe guardar energía, quien se permite respirar, es quien termina encontrando un ritmo distinto. Y ese ritmo, aunque parezca pasivo, es profundamente estratégico. Si sientes que algo se enfría, no respondas con más calor. No es tu tarea compensar el desinterés con intensidad. Haz una pausa. Una real. Una que dure al menos 3 días. Y en ese tiempo, prohíbete escribir, revisar o suponer. En lugar de eso, dirige tu energía hacia algo que sí esté en tus manos. Lee un libro que habías postergado. Retoma ese proyecto que dejaste a medias. Haz ejercicio sin poner excusas. Medita aunque nunca lo hayas intentado. Cada minuto que antes dedicabas a esperar algo de alguien más, inviértelo en ti. La transformación no ocurre en el ruido, sino en los espacios vacíos. Cuando decides no reaccionar desde el miedo, algo empieza a reorganizarse dentro de ti. No es indiferencia, es respeto. No es frialdad, es contención. Y lo que otros interpretan como silencio, tú lo conviertes en semilla. Porque la calma, esa que eliges cultivar mientras todo parece ausente, será la que sostenga tus decisiones futuras. Recuerda esto. Quien se va, se lleva solo lo que no pudo cuidar. Pero tú te quedas con todo lo que estás construyendo mientras tanto. Y esa es la ventaja que no se ve, pero se siente. La próxima vez que alguien se distancie, no trates de convencerlo de quedarse. Trabaja en que si algún día vuelve, encuentre a una persona distinta. No rota, no vacía, sino más firme, más consciente, más conectada con sus propios ritmos. La desesperación crea ruido, pero el silencio enfocado crea carácter, y en la vida, el carácter vale mucho más que una respuesta inmediata. Elige la quietud, no como resignación, sino como preparación silenciosa para la vida que mereces. 6. Comunicación inteligente. Saber cuándo hablar. Conserva la conexión.
Hay momentos en los que todo dentro de ti grita por decir algo, por explicar, por exigir, por aclarar lo que está quedando en el aire. Y sí, el silencio ajeno duele, pero muchas veces el verdadero daño ocurre cuando eliges hablar desde la emoción más cruda, sin pausa, sin filtro, sin estrategia. ¿Cuántas veces te encontraste escribiendo un mensaje largo, detallado, lleno de argumentos, solo para terminar borrándolo antes de enviarlo? ¿Cuántas veces sentiste que si no decías algo, explotarías? Pero cuando lo dijiste, todo empeoró. Es natural querer comunicar, pero lo que marca la diferencia no es lo que dices, sino el momento y la intención con la que lo haces. Hablar por impulso suele ser una forma de pedir validación, no de buscar entendimiento. Y cuando hablas para ser comprendido, necesitas estar más en calma que en urgencia, porque la urgencia casi siempre contamina el mensaje. La clave está en entender que la comunicación inteligente no significa callar siempre, sino saber cuándo hablar y desde qué lugar interior lo haces. Si lo que quieres decir está cargado de reproche, de reclamo o de dolor no digerido, espera. No lo calles para siempre, pero sí suspéndelo hasta que puedas transformarlo. Toma nota de lo que sientes. Escríbelo sin filtro. Déjalo reposar un día entero. Luego, vuelve a leerlo con esta pregunta en mente. ¿Esto construye o destruye? Si la respuesta no es clara, no estás listo para hablar. Si todavía hay rabia, vuelve a esperar. Porque lo que sale desde la herida casi siempre hiere. Pero lo que nace desde la conciencia tiene el poder de sanar, incluso sin pedir perdón. Muchas relaciones no se rompen por falta de palabras, sino por el uso inapropiado de ellas. Y muchas otras podrían haberse salvado con una frase dicha con humildad en el momento justo. Hablar con inteligencia es elegir la dignidad sobre el desahogo, la claridad sobre la descarga, el propósito sobre la reacción. Y no necesitas grandes discursos. A veces basta con decir, estoy aquí si algún día quieres conversar con respeto. O, no te guardo rencor, pero necesito tomar distancia para cuidar mi paz. Y otras veces, lo más sabio es no decir nada, porque la ausencia, cuando se sostiene con firmeza, también es una forma de expresión. No de castigo, sino de madurez. Porque al final, lo que más se recuerda no es lo que gritaste, sino lo que supiste callar a tiempo. La próxima vez que sientas ese impulso de aclararlo todo, respira hondo. Pregúntate si lo haces para resolver o solo para tener la última palabra, porque si es lo segundo, el silencio te dará más dignidad que cualquier argumento. Y si un día decides hablar, que sea desde un lugar donde ya no necesites ser entendido, sino donde ya te comprendas lo suficiente como para que tus palabras sean regalo, no reacción. 7. Deja de perseguir. Quien sabe detenerse. Inspira respeto. Existe una línea muy delgada entre la persistencia y la pérdida de dignidad. Cuando alguien comienza a alejarse, el impulso más común es hacer más. Más llamadas, más mensajes, más intentos de coincidir. Pero lo que se percibe como esfuerzo desde dentro, muchas veces se recibe como desesperación desde fuera. Y cuanto más te mueves en dirección contraria al otro, más alejas lo poco que queda. La verdad es que nadie valora aquello que no necesita esforzarse en conservar. ¿Te ha pasado? Esa sensación de estar haciendo todo, absolutamente todo, para sostener una conexión que solo tú estás alimentando. Llegas al punto de calcular horarios, imaginar excusas para hablar, revisar en redes si sigue activo. Y mientras haces todo eso, no te das cuenta de que te estás reduciendo a la sombra de quien fuiste. Perseguir a alguien que no quiere ser alcanzado no es una muestra de amor, es una renuncia silenciosa a tu propio valor. Porque cada intento que no es correspondido es un recordatorio de que no estás siendo visto, y aún así, sigues insistiendo. Pero aquí viene la reflexión que cambia el juego. Cuando decides detenerte, no estás perdiendo.
Estás reclamando tu centro. Estás enviando un mensaje claro, aunque no se diga con palabras. Ya no voy a regalarme donde no se me honra. Y ese gesto, aunque parezca simple, tiene un poder inmenso. Porque lo que no se consigue fácilmente, se piensa 2 veces antes de perderse. Detenerte no es desaparecer. Es elegir no poner más energía en algo que solo drena. Es salir del círculo de la espera, de la angustia, de la necesidad. Y en ese espacio que recuperas, comienzas a reconstruirte. No desde el orgullo, sino desde la integridad. No desde la frialdad, sino desde la decisión. Una decisión que dice: yo no mendigo presencia. Yo no negocio respeto. Yo no insisto donde ya no soy bienvenido. Mañana, cuando sientas la tentación de revisar si ya te respondieron, cambia ese gesto por otra cosa. Borra la conversación que te mantiene pendiente. Deja de publicar con la esperanza de ser visto. Haz algo que te devuelva el control. Una acción pequeña, concreta, tuya. Porque cada vez que eliges invertir tu energía en ti, estás enviando un mensaje al mundo. Mi valor no está en ser elegido, sino en elegirme a mí. Las personas que más se recuerdan no son las que estuvieron siempre disponibles, sino las que supieron cuándo cerrar la puerta sin ruido. Y si un día alguien nota tu ausencia, no será por rencor, sino por contraste, porque ya no estás ahí esperando, estás avanzando. Y ese movimiento, aunque silencioso, se siente, se respeta, se admira. Deja de correr. No porque te cansaste, sino porque te diste cuenta de que tú también mereces ser buscado. Y cuando eso ocurra, cuando recuperes el paso firme y la mirada serena, te darás cuenta de algo profundo. No hacía falta que se quedaran. Hacía falta que tú dejaras de correr. 8. Enfócate en crecer. Cuanto más te olvidan, más inolvidable debes volverte. Cuando alguien se aparta, cuando sientes que ya no ocupas el mismo lugar en la vida de esa persona, es fácil caer en la trampa del abandono interior. Empiezas a hacer menos por ti. Tu energía se dispersa, tus rutinas se deterioran, y sin darte cuenta, entras en un estado donde no solo te han dejado de buscar, tú también te has ido dejando. Pero ahí es precisamente donde comienza la diferencia entre quienes se estancan y quienes se elevan. Porque cada vez que el mundo parece ignorarte, estás frente a una decisión que lo cambia todo. Te hundes en la espera o te construyes en el silencio. No necesitas ser visto para comenzar a transformarte. Lo que necesitas es una razón lo suficientemente fuerte como para actuar incluso cuando nadie esté mirando. Piensa en esto. Cada día que pasas esperando una señal del otro, es un día que podrías estar invirtiendo en volverte alguien imposible de ignorar. No para demostrar nada, no para vengarte, sino para honrar lo que mereces ser. Levántate cada mañana con una sola pregunta. ¿Qué voy a hacer hoy para sentir orgullo de mí, aunque nadie más lo note? Y la respuesta no tiene que ser épica. Basta con cumplir una promesa que te hiciste hace tiempo. Basta con leer 20 páginas de ese libro que comenzaste y no terminaste, con salir a caminar aunque no tengas ganas, con escribir una idea, con tomar agua a conciencia, con ordenar tu espacio. Pequeñas acciones que, repetidas con disciplina, crean una presencia que no necesita aprobación. Si te cuesta sostener el enfoque, crea un sistema simple. 3 tareas al día. Una para alimentar tu mente, otra para fortalecer tu cuerpo y una más para cuidar tu alma. Hazlas aunque estés de mal humor. Hazlas aunque sientas que no sirven. Porque lo que estás cultivando no es solo progreso, es identidad. Una identidad que no depende de quién se queda o se va, sino de lo que tú decides mantener, incluso cuando no hay espectadores. Quien se dedica a sí mismo, en los días grises, en los momentos de vacío,
está construyendo una versión de la que un día se sentirá profundamente agradecido. Porque llegará el momento en que mirarás atrás y dirás, no me perdí, me elegí. Y ese acto, ese compromiso diario contigo, tiene un efecto colateral inevitable. Los demás lo notan. No porque lo digas, sino porque se siente. Te vuelves más sereno, más claro, más atractivo, no por apariencia, sino por propósito. Y entonces, aquellos que alguna vez te dejaron de buscar, comenzarán a preguntarse, ¿qué fue lo que dejé ir? Pero para ese momento, tú ya no estarás esperando. Estarás viviendo, y esa es la mejor respuesta que puedes dar. Ser inolvidable sin necesidad de recordárselo a nadie. 9. Redescúbrete. La ausencia del otro. Es tu vuelta a casa. Cuando alguien deja de estar, lo primero que suele romperse no es la rutina, sino la imagen que construiste de ti a través de su mirada. Es como si, de pronto, te quedaras sin espejo. Ya no hay con quien compartir lo que sientes. Ya no hay quien valide tus gestos cotidianos. Y eso, al principio, desconcierta. Pero ahí, justo en ese desconcierto, comienza uno de los viajes más importantes que puedes emprender. El regreso a ti mismo. Porque durante mucho tiempo, tal vez demasiado, moldeaste partes de tu carácter, tus elecciones e incluso tus silencios, para sostener un vínculo. Y ahora que ese vínculo ya no está, lo que queda es el espacio para hacerte preguntas que antes no tenías tiempo o valor para plantear. ¿Quién eres cuando nadie te observa? ¿Qué deseas cuando no estás tratando de complacer? ¿Qué decisiones tomarías si no tuvieras miedo a que te dejen por ello? No son preguntas sencillas, pero son las únicas que importan cuando todo se detiene. Y responderlas no requiere valentía hacia afuera, sino sinceridad hacia adentro. Toma papel y bolígrafo. Escribe, sin juzgarte, hacia dónde quieres llevar tu vida. ¿Qué versiones de ti has sacrificado por encajar? ¿Qué pasiones olvidaste por mantener una relación? ¿Qué límites dejaste de defender para evitar un conflicto? No lo hagas para culparte. Hazlo para entender, porque solo desde esa comprensión nace la transformación auténtica. El proceso de redescubrirte no siempre será cómodo. Habrá días en los que te cueste estar a solas contigo. Pero esos mismos días son los que más te enseñarán. Porque cuanto más tiempo pases escuchándote, más vas a distinguir qué partes de ti son reales y cuáles eran solo respuestas al entorno. Y una vez que logras ese nivel de claridad, algo se libera. Ya no necesitas que otros llenen tus vacíos, porque tú has aprendido a habitarlos. Ya no buscas fuera lo que puedes construir dentro. El silencio ajeno deja de ser abandono y se convierte en pausa. Y en esa pausa, tú recuperas dirección. No necesitas estar en una relación para sentirte completo. Lo que necesitas es una relación sólida contigo mismo. Una en la que no te traiciones, no te minimices, no te olvides. La persona que se va no se lleva tu esencia, solo su presencia. Pero tú te quedas con la posibilidad de crear una vida tan alineada contigo que no haya ausencia capaz de desestabilizarte. Y si algún día esa persona regresa, encontrará a alguien distinto, no más duro, no más distante, sino más entero, más fiel a sí mismo, más sereno. Porque no hay mayor victoria que aquella en la que te eliges a ti, incluso cuando el mundo no lo hace. Ellos pueden irse, pero tú ya has decidido. Tú no te dejas. Ahora que has recorrido conmigo esta reflexión profunda, permíteme detenernos un momento y proponerte algo más que pensar. Te invito a actuar, porque no basta con entender por qué alguien se aleja, ni siquiera con sanar las heridas que deja el vacío.
El verdadero cambio ocurre cuando tú decides convertir esa comprensión en movimiento. Y ese movimiento no necesita ser espectacular. No exige grandes gestos ni transformaciones dramáticas. Empieza como todo lo esencial, por lo pequeño, por lo que eliges hacer esta noche, mañana temprano, en tu próxima hora libre. Así que escucha con atención, porque esto que estás a punto de leer no es solo una sugerencia. Es un mapa. Un plan que puedes aplicar desde hoy mismo si de verdad estás listo para no seguir en pausa emocional. Paso 1. Crea tu espacio de recuperación. Un lugar concreto en tu casa, aunque sea una silla junto a una ventana o un rincón con una libreta. Un sitio donde no vas a pensar en lo que perdiste, sino en lo que puedes construir. Ese será tu refugio diario para reenfocarte. Paso 2. Establece tu rutina de 3 frentes: mente, cuerpo y alma. Cada día elige una acción por cada una de esas áreas. Para tu mente, leer 10 páginas, escuchar un podcast que te eleve, escribir una idea. Para tu cuerpo, caminar 20 minutos, preparar una comida sana, estirarte al despertar. Para tu alma, meditar, orar, escribir lo que sientes sin censura. No lo hagas para parecer fuerte, hazlo para reconectar contigo. Paso 3. Redacta tu manifiesto personal. Toma una hoja y escribe una sola frase para cada aspecto de tu identidad. ¿Quién soy hoy? ¿Qué ya no estoy dispuesto a tolerar? ¿Qué cualidad de mí merece ser celebrada aunque nadie la vea? Guárdalo. Léelo cada vez que sientas que estás cayendo de nuevo en la necesidad de ser visto por alguien más. Paso 4. Elimina estímulos que perpetúan el apego. Borra chats que solo revisas por ansiedad. Deja de entrar a perfiles que te generan dudas. Libérate del hábito de revisar si alguien ya te respondió. Cada acción pequeña en ese sentido es una declaración de independencia emocional. Paso 5. Crea el hábito del día siguiente. Antes de dormir, escribe en una libreta la respuesta a esta pregunta. ¿Qué cosa concreta haré mañana que me recuerde que estoy en mi propio camino? Puede ser algo simple como ordenar tu escritorio, retomar una rutina olvidada, o simplemente no enviar ese mensaje que sabes que no edifica. Cuando vives con intención, dejas de reaccionar al mundo y comienzas a diseñarlo. Paso 6. Rodéate de contenido que alimente tu visión. Deja de consumir mensajes que te hagan sentir insuficiente. Busca libros, videos, conversaciones que te recuerden lo que mereces, no lo que perdiste. Llena tu entorno de señales que te devuelvan a ti, no que te empujen a repetir ciclos viejos. Y paso 7. Hazlo todos los días. No solo cuando te sientas inspirado, no solo cuando el dolor aprieta. Hazlo como un acto de amor propio no negociable. Porque cada día que eliges crecer en vez de estancarte es una victoria silenciosa. Y esas victorias acumuladas te convierten en alguien que ya no se rompe por una ausencia, porque aprendió a completarse desde dentro. Tal vez ahora mismo te parezca que nada de esto cambiará lo que pasó. Y es verdad, no cambiará el pasado, pero sí va a transformar lo que viene. Y eso es todo lo que necesitas. Porque el valor no está en reescribir lo que te dolió. Está en no permitir que eso te impida escribir una historia nueva. Una historia en la que tú eres protagonista, no espectador. Hoy te pido que no te vayas de este video con una sensación bonita y nada más. Te pido que tomes una decisión real. Elige una acción de las que te propuse. Escríbela. Comprométete. Y cuando la cumplas, celébralo. Porque ese acto simple será la primera piedra del edificio que vas a construir. Tú, pero más firme. Tú, pero más claro. Tú, pero sin miedo. No esperes a que la vida te dé una señal. Sé tú quien dé el primer paso, porque nadie va a venir a devolverte lo que perdiste, pero tú puedes darte lo que aún no te has permitido.
Una vida donde no necesitas correr detrás de nadie, porque tú ya aprendiste a caminar contigo. Y si mañana, cuando despiertes, tu ánimo no está alto, si no sientes esa motivación que ahora mismo te impulsa, no te alarmes. No pasa nada si hay días donde la energía no fluye como quisieras, porque la transformación no exige perfección. Exige constancia. Exige que incluso cuando no haya ganas, tú mantengas el compromiso. A veces, crecer duele. A veces avanzar se siente como arrastrarse. Pero eso no invalida el progreso. Lo confirma. Porque es muy fácil actuar cuando estás inspirado. Lo difícil, y por tanto lo valioso, es mantenerte fiel a ti incluso cuando nadie aplaude. Incluso cuando todo parece moverse lento. Porque ese es el momento donde se forman los cimientos. Y tú, ahora, estás poniendo los tuyos. Cuando otros se distraen, tú estás eligiendo enfocarte. Cuando otros repiten patrones, tú estás rompiendo ciclos. Cuando otros buscan llenar vacíos con atención ajena, tú estás aprendiendo a habitarte con serenidad. Eso te pone en otra frecuencia. Una donde no necesitas demostrar nada. Una donde tu sola presencia comienza a cambiar la atmósfera. Y lo más poderoso es que no tendrás que convencer a nadie de tu evolución. Ellos lo verán. Lo notarán en tu forma de hablar, en tu mirada, en tu capacidad de estar bien sin depender de quién está o no está, en tu habilidad para no reaccionar, sino responder con inteligencia emocional, en tu determinación para no volver atrás, por mucho que la nostalgia quiera convencerte. Porque sí, habrá momentos donde el pasado te llame, donde te acuerdes de lo bonito, de lo compartido, de lo que parecía eterno. Y ahí es donde más necesitas recordar quién eres ahora. No quién fuiste cuando buscabas ser querido, sino quién eres cuando te eliges a ti. Y cuando vuelvas a tener contacto con esa persona que se alejó, porque muchas veces vuelven. Ya no estarás esperando. Estarás observando. Ya no buscarás cerrar heridas con su presencia, porque ya aprendiste a cerrarlas tú. No desde el rencor, sino desde la sanación. No desde la necesidad, sino desde la plenitud. Y en ese punto, lo que decidas hacer será desde la elección, no desde la carencia. Podrás decir sí sin rogar. Podrás decir no sin culpa. Porque tu centro ya no depende de la conducta ajena. Tú habrás creado tu propia estabilidad. Y eso, querido oyente, vale más que cualquier mensaje devuelto, cualquier reencuentro tardío, cualquier disculpa que antes anhelaste. Porque ahora sabes algo que antes ignorabas. Que tu vida, tu paz, tu energía, no están a la venta. No están sujetas a quien se queda o se va. Están en tus manos. Y eso lo cambia todo. Así que sigue. Incluso cuando no veas resultados inmediatos. Porque cada día en que mantienes el rumbo, aunque sea por disciplina, estás enviando una señal al universo, a tu mente y al futuro. Estoy dispuesto a construir algo que no se derrumbe con el viento. Y ese algo, eres tú. Después de todo lo que has escuchado, quizás ahora comprendes que lo más importante no es si alguien se aleja, sino lo que haces tú con ese espacio que dejan, porque hay una gran diferencia entre quedarse solo y volverse vacío. Y tú no estás vacío. Tal vez dolido, sí. Tal vez confundido. Pero también lleno de posibilidades que antes no habías considerado. Hoy ya sabes que el silencio no es castigo, sino puerta. Que la distancia no es una condena, sino una invitación. Que tu valor no depende de la presencia de nadie, sino del compromiso que tengas contigo. Todo lo que aprendiste en este viaje, desde la calma que eliges, hasta la manera en que decides comunicarte, retirarte, reconstruirte, forma parte de una nueva narrativa, la tuya. Una historia donde tú dejas de ser reacción y comienzas a ser dirección, donde ya no suplicas ser elegido, porque tú eres quien elige.
Y en ese cambio, todo se transforma. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay algo dentro de ti que ya tomó la decisión. Una voz que dice: basta de perderme por otros, es momento de encontrarme a mí. Y esa voz merece ser escuchada. Así que hazlo simple, pero profundo. Da el siguiente paso. Crea ese hábito que postergaste. Retoma ese proyecto que olvidaste. Cuida ese aspecto de ti que solías ignorar. No para demostrarle nada a nadie, sino para devolverte el respeto que a veces tú mismo te negaste. Y recuerda esto. No se trata de volver a ser quien fuiste antes de esa relación, de esa pérdida o de esa herida. Se trata de convertirte en alguien que jamás volverá a necesitar que lo valoren desde fuera para sentirse completo por dentro. Si este mensaje te ha tocado, te invito a dejar en los comentarios las palabras que definen tu decisión. No me dejo. No por orgullo. No por revancha, sino como pacto contigo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque aquí seguimos construyendo ese camino donde la fuerza no grita, pero se siente, donde el respeto no se exige, se emana, donde no buscamos volver atrás, sino avanzar con más claridad. Porque la vida no se trata de retener a quienes se van, se trata de no perderse a uno mismo en el intento. Y tú, desde hoy, ya sabes cómo hacerlo.